Estamos de vuelta ya en Cuenca en Directo. Un placer siempre que nos acompañe en este espacio el sociólogo Marcos Zalamea con temas de interés. Hoy vamos a abordar un tema que no va muy alejado también de nuestro país, porque tenemos muchísimos refugiados venezolanos en el Ecuador y queremos saber qué está sucediendo y cuál va a ser la solución política que se va a generar en ese país, ya que estamos pues en una semana clave que debe terminar en la realización de la elección para la Asamblea Nacional. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros. En realidad esta es una semana decisiva para Venezuela, que durante todo este año ha vivido en realidad un conflicto bastante fuerte, más de 100 muertos, y yo voy a empezar con esta pregunta que en realidad le hacía previo a este espacio. Mucha gente conocedora del tema político y militar en otros países ha dicho todavía no hay el número necesario de muertos para que se pare un conflicto tan fuerte. Esto es una pregunta tremenda, pero en su parecer, a su criterio, doctor, ¿cómo ve la situación que se vive en Venezuela y qué vamos a esperar de que esto termine? Y ya es lo que queremos, pero ¿cuál es el camino que se apunta? Bueno, un saludo a los televidentes en televisión. Gracias a usted, licenciada Karina. En realidad, yo creo que, sobre todo cuando los conflictos son no solamente de índole político, que es el caso de Venezuela, sino político-militares, ¿no? Donde hay enfrentamientos entre un ejército que representa a las fuerzas que gobiernan un Estado, y por otro lado movimientos armados pueden ser guerrilleros. Efectivamente, pues lamentablemente tiene que haber un gran desangre, ¿no es cierto?, a veces por años, para que puedan las partes que están en conflicto político-militar sentarse en la mesa de negociaciones, pues, y eventualmente, ¿no es cierto?, generar un proceso de pacificación. Históricamente eso se pasó, por ejemplo, en Guatemala, eso pasó en El Salvador, donde hubo el ejército Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se enfrentó al ejército. Duró algunos años, no pocos años en realidad. Hubo una suerte de empate militar, ninguno de los dos podía derrotar al contrincante, pues, y la única salida era una salida política negociada. Y en el caso de Colombia, que fue el conflicto más antiguo de décadas, lamentablemente para ese resultado que se tuvo, ¿no?, de la pacificación, eso podía haber llegado mucho más antes, ¿no? Pero efectivamente, pues ahí había decenas de miles de muertos y ahí se produjo ese proceso. En este caso se trata de un proceso eminentemente político. No hay posibilidades en Venezuela que la oposición forme un ejército paralelo, una suerte de grupo insurreccional, guerrillero, ¿no? Entonces, la salida tiene que ser política. Es probable que se necesita a lo mejor una presión mucho mayor a nivel interno, que vendría no del lado precisamente de los propios sectores de la oposición, sino una suerte de desgrane cada vez más intensivo de parte del propio Partido Socialista Unificado de Venezuela, del partido que está gobernando y es comandado por Maduro, ¿no? Y eso, combinado con una presión internacional, puede efectivamente forzar una negociación para una salida política en el caso del problema venezolano. Voy a invitarle a ver una nota que tenemos justamente desde Venezuela para seguir con esta entrevista y ver qué es lo que va a pasar con la Asamblea Nacional. Recordemos que días atrás también hubo un plebiscito, una consulta que se dio pues a nivel de Venezuela y también en otros países del mundo en donde radican venezolanos. En ese país comenzó una semana clave que debe terminar en la realización de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición pretende entonces impedirlo a toda costa. Tenemos esta información y retomamos la entrevista. Algunos centenares de opositores se congregaron el lunes en el lugar donde murió un joven de 17 años que manipulaba un fuego de artificio que pretendía lanzar contra la policía. Para ellos, este joven es un héroe, un nuevo libertador. Aquí se redoblaron las denuncias contra el gobierno. Nosotros tenemos que luchar precisamente para que la comunidad internacional en este momento tome una posición clara y concreta. Venezuela en este momento está al borde de una dictadura seca. La oposición se lanza a un paro nacional de 2 días y una marcha sobre Caracas el viernes, mientras no cortan las conversaciones con el expresidente español José Rodríguez Zapatero, quien está en Caracas y busca todavía una salida a una crisis que parece en un momento culminante. La oposición dice que esta es una semana clave. Lleva 19 años diciendo eso porque desde que el bolivarianismo ganó su primera elección, no ha hecho la oposición más que ofrecer que va a aniquilarlo, a exterminarlo, a desestabilizarlo, a derrocarlo, a quemarlo, a incinerarlo, a erradicar. Y siempre el bolivarianismo surge de cada prueba más fuerte. Este destacado columnista le restó gravedad al momento, mientras en otro punto de Caracas se recordaba al libertador Simón Bolívar. El mejor homenaje
que podemos rendir a nuestro padre Simón Bolívar es el diálogo por la paz, es el diálogo por la preservación de la independencia y de la unidad nacional, para evitar eso que el padre Bolívar le tuvo tanto miedo porque la vivió, la guerra civil entre venezolanos y venezolanas. Un acto colorido y emotivo que contrasta con la tensión creciente a pocos kilómetros en la misma ciudad, donde preparan el paro nacional que para el chavismo se basa en la coerción. Tú tienes la mayoría y llamas un paro, nadie sale. Ahora, si tú empiezas a trancar las puertas de los estacionamientos de los edificios, empiezas a poner barricadas, empiezas a quemarle el carro al que salga, empiezas a presionar con terrorismo para que la gente no salga a votar o para que la gente no salga a trabajar, es porque no tienes mayoría. Mientras tanto, el presidente Maduro ratificó la realización de la elección del domingo más allá de las amenazas de sabotaje de la oposición. Hay la realidad que se vive en Venezuela en una semana decisiva. Doctor, la pregunta es sobre la posibilidad. ¿Se ve posibilidad de una salida política a esta crisis? Inmediatamente no, lamentablemente no. Vemos que hay posturas irreconciliables, totalmente antagónicas, polarizadas. Como también polarizadas son las interpretaciones del problema venezolano, ¿no? Yo quisiera aquí señalar de que cuando se habla de Venezuela generalmente se habla desde la ideología política y eso supone posturas totalmente sesgadas, ¿no? Por ejemplo, de un lado, pues le presentan a Maduro casi, resuelven el problema de Venezuela o lo analizan como un tema de un gran dictador que está matando a la gente, ¿no? Es una manera simplista, el problema no, es mucho más complejo. Se están olvidando de la historia que pasó en Venezuela. Exactamente, el contexto histórico, etcétera. Y del otro lado, pues los chavistas, y aquí también en el Ecuador hay gente que admira el chavismo, le presentan como que hay un proceso de real cambio, de verdadera revolución, de transformación, y que son fuerzas oscuras las que se oponen, ¿no es cierto?, al gobierno de Maduro. Yo pienso que las dos interpretaciones son sesgadas. Una visión más académica, más objetiva, más científica, nos hace ver de que efectivamente el chavismo es el producto histórico del fracaso de la vieja clase política en Venezuela. ¿Cuál es el antecedente del chavismo? Una insurrección popular de gente que salía a las calles durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a finales de los años 90, y que incluso un día de eso se tomaban los supermercados porque la gente moría de hambre, estaba la gente del pueblo. Y frente a eso, Carlos Andrés Pérez lanzó al ejército del Estado venezolano y murieron en un día cientos de personas, el famoso Caracazo. Frente a ese Caracazo hubo un coronel que se insubordinó y que se levantó contra Carlos Andrés Pérez y fue después encarcelado porque fracasó su intentona de golpe. De ahí se hizo popular Chávez y llegó a ser presidente de la República y se inició este proyecto político llamado el chavismo, ¿no? Entonces esa es un poco la historia de Venezuela. Desde ahí se ha mantenido, aunque se está debilitando un poco. ¿Cuál es el papel que han ejercido a su criterio, doctor, pues los organismos internacionales? Estamos hablando de la Organización de Estados. También pues queremos saber lo de la UNASUR, ¿qué opina ante ello? Y la posición también de muchos mandatarios a nivel internacional, desde los países de América del Sur como el propio Estados Unidos, que ha sido bastante fuerte en su crítica hacia el gobierno de Maduro. Bueno, este proceso frente al cual hay pronunciamientos diversos, ¿no?, y sobre todo la comunidad internacional, quizás tiene un cariz bastante diferenciado. Mientras Chávez vivía, la situación no era tan dramática, sin duda, y todavía la legitimidad del proyecto bolivariano era fuerte. Hoy se habla de que efectivamente la gran mayoría del pueblo venezolano quiere que las cosas cambien en Venezuela. Y para eso pues ha habido intentos, incluso intentos de mediación del propio Papa Francisco, que lamentablemente no tuvo oídos en los sectores que hoy están enfrentados. Luego tenemos la participación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Lamentablemente la OEA es un organismo bastante desgastado, ¿no? No tiene la influencia y la fuerza política y diplomática que tenía otrora. Muy poco ha podido hacer la OEA. Quedaba UNASUR. Sin embargo, UNASUR también está bastante debilitada porque UNASUR está formado por los estados y en este momento la mayoría de estados que impulsaron el UNASUR están constituidos por sectores más bien opuestos al gobierno venezolano, ¿no? Entonces eso limita la maniobrabilidad diplomática de UNASUR para poder también dar una salida desde el exterior al problema venezolano. ¿Puede haber una intervención internacional? Nos preguntan, estaba justamente contestando el doctor sobre esto, una intervención internacional, ¿de qué manera podría de alguna manera presionar a los cambios de posición que se genera dentro de Venezuela, doctor?
Bueno, creo que una intervención internacional de tipo militar no es factible, ¿no? Por lo menos no le veo ni inmediata ni a mediano plazo. La salida tendrá que ser inevitablemente política. Puede haber presiones políticas, ¿no? El propio presidente norteamericano Trump ha anunciado la posibilidad de sanciones económicas. Sin embargo, eso también es muy relativo, puede ser que sea simplemente una cuestión retórica, porque también hay una gran dependencia, digamos, de los Estados Unidos del petróleo venezolano, ¿no? El asunto es que hoy están las posiciones tan polarizadas, porque claro, la Asamblea Constituyente, que es lo que se va a dirimir en elecciones el día domingo, fue un poco el golpe político fuerte que dio Maduro a la oposición, porque la Asamblea Constituyente permite desconocer todos los poderes del Estado y por lo tanto disolver la Asamblea, que es, digamos, la cabeza de playa política para oponerse al gobierno de Maduro. Pero por otro lado, la oposición pasó a la contraofensiva contra Maduro, a través primero de un plebiscito, que tuvo una fuerza simbólica y una gran participación electoral de los venezolanos. Con ello ya se deja ver también cuál será la respuesta de la Asamblea, porque podría ser un viso de lo que se vendría el próximo domingo como resultado. Bueno, la Asamblea está actuando en base a golpes de efecto políticos de carácter simbólico. No solamente hizo el plebiscito para ganar legitimidad y achicar el terreno de maniobrabilidad al gobierno de Maduro, sino que hace pocos días instaló a una Corte Constitucional paralela, paraestatal, ¿no? Entonces, como mecanismos de presión política. Sin embargo, creo que hay que tener mucho espacio para visualizar lo que va a pasar el día domingo, luego del evento electoral que va a realizarse en Venezuela. Y yo diría al final de que el madurismo es fuerte, ya ni siquiera se podría hablar exactamente de chavismo, debido a la politización y participación del aparato militar. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han autocalificado como socialistas, como chavistas, y esa es la fortaleza del gobierno de Maduro. Si es que esto no fuera así, un gobierno como el de Maduro con tanta ilegitimidad ya hubiese terminado hace mucho tiempo. Hace rato. Con este criterio me quiero quedar. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerlo. Lo seguiremos invitando en algunos temas de interés, no solo local, nacional, sino también en temas internacionales. Vamos al corte, venimos con más de Cuenca en Directo. Siga con nosotros.